Sure. Good morning. It's a great honor for me to be here. I really appreciate the invitation. And it's a chance to see old friends and new ones. Buenos días, es un honor para mí estar acá, les agradezco la invitación, es una buena oportunidad para reencontrarme con viejos amigos y conocerlos. Today we're going to talk about pediatric lichenoid dermatoses. Hoy vamos a hablar de dermatosis lichenoide pediátrica. These are my disclosures. Estos son mis conflictos de intereses. And the objectives of the talk are here. Estos son los objetivos de la charla. But I won't bore you with reading them. Pero no los voy a aburrir leyéndolos. So there are several key types of lichenoid dermatosis. Entonces hay tipos clave de dermatosis lichenoide. And today we will talk about lichen planus, Vamos a hablar de lichen plano, lichen nitidus, lichen nítido and lichen striatus. y lichen estriado. And if there's extra time, a little bonus at the end. Y si hay un poco de tiempo, vamos a hablar de algo más al final. First, lichen planus. En primer lugar, vamos a hablar de lichen planus. We believe that lichen planus is caused by an autoimmune attack on the basal keratinocytes. Creemos que el lichen plano se genera o es causado por el ataque autoinmune en queratinocito basal. There appears to be a genetic predisposition because of the increased incidence in certain ethnicities. Pareciera haber una cierta predisposición genética por la incidencia en algunas etnias. And interestingly, 1 to 4% of childhood cases of lichen planus appear to be familial. Y es curioso ver que del 1 al 4% de los casos pediátricos de lichen plano parecieran ser hereditarios. We know that inhibition of tumor necrosis factor alpha can trigger lichen planus. Sabemos que la inhibición de TNF-alfa puede desencadenar el lichen plano. La inhibición, perdón, sí. And a recent publication suggests this may be due to upregulation of interferon alpha. Y hay investigaciones recientes que revelan que esto podría ser por la vía de upregulation de IFN-alfa. The clinical findings of lichen planus are the classic pruritic, polygonal, and violaceous flat-topped papules and plaques, as you see here. Como ven aquí en pantalla, las típicas revelaciones de lichen plano son las pápulas o placas pruriginosas poligonales violáceas y planas. These papules often have on their surface the classic Wickham striae. Estas pápulas generalmente tienen en su superficie las estrías de Wickham. They're often symmetric on the flexural wrists, ankles, but lichen planus also occurs in the mouth and in the genitals. En general son simétricas, muñecos, pero el plano también en el lugar en el resolver algunos años. There is often hyperpigmentation fade. Hay una hiperpigmentación con In patients with y como muchos de ustedes saben es común masculina. pediatric, En plano pediátrico, the classic form of lichen is also a common form in children. clásica en plano, However, there are forms that also occur in adults. hay formas que también Linear lichen here with the planus lesions and black lines represent anywhere from 30% of pediatric cases, depending on the study. como ven en pantalla, el lichen plano lineal son estas líneas, del 7 al 30% de los casos pediátricos son los hallados, pero por supuesto es según el estudio. In contrast, the mucosal lesions of lichen planus seem to be less common in children than they are in adults. En contraste a esto, las lesiones del lichen plano mucoso son menos frecuentes en niños que lo que se halla en adultos. We will discuss the nail changes shortly. Vamos a discutir más adelante las uñas.
There are other forms that are more rare of lichen planus, such as actinic lichen planus, as seen on the lips here. Hay otras formas menos frecuentes también, como la que ven en pantalla, el actínico, por ejemplo. Lichen planopilaris, which represents about 6% of pediatric lichen planus. El LPP o líquen plano capilar, que representa el 6% del líquen plano. And then rare ulcerative forms. Y luego formas ulcerativas raras. The nail changes of lichen planus occur in nearly 20% of children. Los cambios en las uñas del líquen plano o líquen plano ungueal sucede cerca del 20% en pacientes pediátricos. The inflammation of lichen planus in the nails can affect either the nail bed, the matrix, or both. La inflamación en las uñas, en el caso del líquen plano ungueal, puede afectar el lecho ungueal, la matriz o ambos. And this contributes to the several different clinical forms of nail lichen planus that we can see in children. Y esto contribuye a las 3 formas de líquen plano que podemos ver en niños. Some patients will have koilonychia, spoon-shaped nails. Algunos pacientes van a tener coloniquia o uñas en forma de cuchara. Some will have tracheonychia, or very rough nails. Otros van a tener tracheoniquia o uñas muy duras. And some children have what has been termed idiopathic atrophy of the nails, Y otros pacientes pediátricos van a tener lo que se llama atrofia idiopática de las uñas, which is what you see here. que es lo que ven en pantalla. I often in my practice just call this lichen planus only of the nails. En mi consultorio en general llamo esto líquen plano de las uñas. The histology of lichen planus is quite classic with, go ahead, La histología de la líquen plano es bastante clásico, with a wedge-shaped hypergranulosis of the epidermis, con una hipergranulosis epidérmica con forma de cuña, the classic degeneration of the dermoepidermal junction, la clásica degeneración de la hiperkeratosis, with a dense lymphocytic infiltrate and dying keratinocytes. y con el infiltrado dérmico papilar linfocítico denso en bandas. Immunofluorescence can reveal IgM-positive cytoid bodies. La inmunofluorescencia directa puede liberar IgM y cuerpos citoides. Treatment of lichen planus is difficult. El tratamiento del líquen plano es muy difícil. Sometimes we will use just topical steroids or narrowband ultraviolet B light. A veces vamos a usar tan solo esteroides tópicos o VB de banda angosta. There are regimens for using intramuscular steroids, especially for resistant lichen planus or lichen planus of the nails. Y también hay regímenes para la utilización de corticosteroides intramusculares, en particular para el líquen plano resistente o de las uñas. And then a variety of systemic anti-inflammatory agents have been used. Y luego también hay una variedad de agentes antiinflamatorios sistémicos que se utilizan. Lichen nitidus is well recognized in pediatric patients. El líquen nítido también se reconoce muy frecuentemente en pacientes pediátricos. It presents with monomorphous, asymptomatic, small papules. Se presenta con pápulas pequeñas, asintomáticas y monomorfas. They can occur anywhere on the skin. Pueden suceder en cualquier parte de la piel. Occasionally they are itchy. En general pican. They exhibit the Koebner phenomenon, En general revelan este fenómeno Koebner, which is often a good clue that you're dealing with a patient with lichen nitidus. que suele ser una buena pista para entender que estamos lidiando con este tipo de pacientes. But there are other forms that are reported, including linear or generalized, Pero hay también otras formas que se suelen informar, incluyendo el lineal o el generalizado. or some have been termed hemorrhagic, Algunos que se tornaron hemorrágicos, or even vesicular if the inflammation is very intense. inclusive vesicular si la inflamación es muy intensa. There is a version that's been called actinic lichen nitidus, Hay una versión que ha sido llamada líquen nítido actínico, but some authors consider this a variant of polymorphous light eruption. pero algunos autores consideran que esto es una variante de PMLE. And there are reports of patients that have both lichen planus and lichen nitidus together. Y hay informes de pacientes en los cuales el líquen plano y el líquen nítido sucedió conjuntamente. I've seen patients
very similar to this with classic lesions of lichen planus with very small lesions consistent with lichen nitidus. He visto, perdón, he visto pacientes como este con grandes lesiones de lichen planus y pequeñas porciones de lichen nítido. In my practice, I often just call them lichen planus. Y en mi that consultorio en case. general lo llamo lichen plano. The histology of lichen nitidus is classic La histología es clásica, la de lichen nítido, with these hyperplastic redi surrounding the inflammatory infiltrate. con este infiltrado hiperplásico interpapilar. Sometimes there is subepidermal clefting, A veces llega a la grieta subepidérmica and this is often referred to as the ball and claw. y esto a veces se lo menciona como bota en garra. Treatment, Bola en garra, perdón. treatment of lichen planus is often as much about counseling the parents as using any type of medicine. En general, el tratamiento del lichen nítido tiene más que ver con aconsejar a los padres, ayudarlos, y no tanto con la implementación de medicamentos. Because lichen nitidus is often not responsive to many of our therapies. Porque en general el lichen nítido no responde a muchas de las terapias que aplicamos. It's often asymptomatic apart from its appearance, Muchas veces es asintomático más allá de la apariencia and it tends to go away with time. y suele irse solo con el tiempo. So often just comforting the parents is the most important thing to do. Entonces, en general, consolar y ayudar a los padres es lo más importante. But various topical or other anti-inflammatory agents have been used in its treatment. Pero se han utilizado muchos agentes tópicos o antiinflamatorios para este tratamiento. My most favorite disorder of pediatric dermatology is lichen striatus. Mi trastorno pediátrico favorito es el lichen estriado, Because I think it's beautiful. porque creo que es hermoso. Lichen striatus is a very characteristic rash where we see blasco-linear lichenoid inflammation. El lichen estriado es un rash o erupción característica donde vemos una inflamación lichenoide blasco-linear. The cause of lichen striatus is unknown, La causa que lo genera es desconocida, but the blasco-linear distribution would suggest an underlying mosaicism. pero la distribución blasco-linear pareciera sugerir un mosaicismo somático. However, the rash itself is mediated by a T-cell attack on the lesional skin cells. Sin embargo, esta erupción se ve mediada por células T. So what is most fascinating about lichen striatus Entonces, lo más fascinante del lichen estriado is that we have mosaicism triggering an inflammatory rash. es que tenemos este mosaicismo desencadenando una erupción inflamatoria. Or perhaps it's mosaicism permitting an inflammatory rash. O tal vez es este mosaicismo que lo permite, la erupción inflamatoria. Either way, what this means, what lichen striatus suggests, is that perhaps there is a gene or genes De todas formas, lo que el lichen estriado sugiere o sugeriría es que algún tipo de gen o genes that if we lose them or if they are defective, promotes skin inflammation. que si los perdemos o son afectados, esto promovería la inflamación de la piel. So understanding those genes, what their role is, would give us great insight into inflammatory skin diseases. Entonces, mediante la comprensión adecuada de este tipo de genes, podríamos entender con mayor profundidad las enfermedades inflamatorias de la piel. The cause of lichen striatus is unknown, though many of us suspect an underlying viral trigger. Las causas, como ya dije, son desconocidas, pero muchos sospechamos que podría haber algún desencadenante viral. The incidence of lichen striatus tends to increase in the warmer seasons. In our country, it's in the spring. Y los incidentes del lichen estriado suelen tener mayor frecuencia durante las estaciones cálidas, que en mi país son en la primavera. And there are reports of it occurring in multiple family members at the same time. Y se ha informado también que sucedió en múltiples miembros familiares al mismo tiempo. The mean age of the development of lichen striatus is 3 to 5 years, La edad media de desarrollo del lichen estriado es de 3 a 5 años, but there's quite a wide range. pero hay un rango bastante amplio.
There are adult versions of lichen striatus-like rashes Hay versiones en adultos de líquen estriado con erupciones bastante suaves, sutiles, that are often termed blaschitis. que en general se termina convirtiendo en este líquen estriado. Lichen striatus is more common in females than in males. Es más común en mujeres que en hombres. And the rash itself is typically composed at the beginning of small pink to skin-colored papules. Y en general la erupción se ve compuesta más que nada al principio de pequeñas pápulas de color piel o rosado. Most commonly, lichen striatus is asymptomatic. Y en general el líquen estriado es asintomático. It is most commonly unilateral, También es más comúnmente unilateral, although a variety of forms have been reported, si bien ha habido informes de distintas formas, including facial, bilateral, or multifocal. que incluyen facial, bilateral o multifocal. The inflammatory pink papules gradually fade, Las pápulas inflamatorias pequeñas gradualmente se desvanecen, typically leaving behind a hypopigmentation that can take years to fade. y generalmente dejan en su camino hipopigmentación que tarda años en desaparecer. In a study we did during my fellowship at Children's Hospital, a retrospective study suggested the hypopigmentation could last up to 4 or 5 years. En un estudio retrospectivo que hicimos en el Hospital de Niños, se descubrió que la hipopigmentación podría durar de 4 a 5 años. Here's an example of facial lichen striatus. Again, you can see the white blascolinear line running along the jaw. Aquí pueden ver un ejemplo de líquen estriado facial. Ven en la imagen esta línea blanca en la mandíbula. Here is lichen striatus on a patient with darker skin running down the arm. Aquí ven un ejemplo de líquen estriado en un paciente de piel más oscura en su brazo. Lichen striatus, when it affects the nail, can lead to dystrophy. Cuando el líquen estriado afecta a la uña, puede conducir a la distrofia. Here you see a line of lichen striatus running down onto the thumb and the resulting nail dystrophy from the inflammation. Aquí pueden ver un ejemplo de líquen estriado en el pulgar, una línea, lo cual desemboca en una distrofia. You can get splitting, ridging, or thinning as the nail changes that are seen. Se puede a partir de esto tener punteo o rugosidad o también adelgazamiento. Now this is lichenoid inflammation, so although the nail dystrophy may resolve with the rash, you may get scarring similar to lichen planus. Entonces esta es una inflamación lichenoide. Entonces si bien se puede tener este rash, esto puede llevar años y terminar con líquen estriado. In adult cases, multiple lesions appear to be a little more common, En adultos las lesiones lineares múltiples parecieran ser más frecuentes and adults' rash seems to resolve more quickly than children, y en los adultos las erupciones parecieran irse más rápido que en niños. and recurrent cases are reported. Y también se han informado recaídas. There are several reports reporting coexisting vitiligo along with lichen striatus. También hay informes que reportan vitíligo coexistente junto al líquen estriado. In our study that we did when I was a fellow, there were perhaps 1 or 2 cases, but it did not seem to be an obvious association. En el estudio que hicimos cuando yo era estudiante había 1 o 2 casos, pero no parecía ser una observación obvia. So more study needs to be done in that regard. Entonces hay que hacer más estudios en ese tema. The histology findings of lichen striatus again show a lichenoid infiltrate. Los hallazgos de histología, una vez más, muestran un infiltrado lichenoide. One of the key features that is commonly reported or discussed with lichen striatus is that lichenoid infiltrate is often appendigeal. Una de las características principales que se suelen informar a partir de esto es que ese infiltrado lichenoide suele ser de tipo del apéndice, Such as in this diagram where the infiltrate is around the eccrine glands. como en este diagrama donde pueden ver que es el infiltrado periecrino. Lastly, for our bonus subject is we will discuss keratosis lichenoides chronica. Finalmente, nuestro tema extra, vamos a poder discutir la queratosis lichenoide crónica.
This is a very rare disorder that was first described by Moritz Kaposi in 1895. Esto es una enfermedad muy rara que fue primero descrita por Moritz Kaposi en 1895. And I bring it to your attention because the skin lesions are so characteristic. Y la traigo a colación para que la discutamos porque las lesiones cutáneas son muy características. The rash affects the face and the body, but is often asymptomatic. El rash en general afecta al rostro y el cuerpo, que suele ser asintomático. And here is this is from Dr. Kaposi's original paper. Este es el paper original del doctor Kaposi. And then here are two examples of more modern cases. Y aquí vemos dos ejemplos de casos más modernos. Patients can exhibit oral mucosal ulceration, Los pacientes pueden mostrar ulceración mucosa oral, as well as inflammation in the eye or of the genitalia, también inflamación ocular o de los genitales. and coexisting alopecia has been reported. Y también se informó alopecia coexistente. The first finding in this condition is the development of the facial lesions. El primer hallazgo en esta cuestión es el desarrollo de lesiones faciales. In children, they will often develop these very clearly demarcated red to purpuric macules. En niños, en general, lo que se desarrolla son estas máculas rojas purpúreas bien demarcadas. With time, the red purple color fades to a more hyperpigmented appearance. Y con el tiempo, el color rojo purpúreo se suele tornar a uno más hiperpigmentado. This is different than in adult patients, where the facial lesions are reported to be more consistent with seborrheic dermatitis. Esto es distinto en adultos, donde las lesiones faciales suelen ser consistentes con dermatitis seborreica. The body lesions develop a little later Las lesiones del cuerpo suelen aparecer un poco más tarde and present as these very striking, dark to erythematous keratotic follicular papules. y se suelen manifestar como estas pápulas foliculares queratósicas eritematosas oscuras que son muy llamativas. Several different distributions are reported, Se informaron distintas distribuciones, but very often there is this tendency for the lesions to array themselves in parallel lines. A menudo hay una tendencia para estas lesiones a que se nivelen en líneas paralelas. Occasionally they coalesce into more retiform plaques, En general también se fusionan en tapones más individuales, or there will be individual lesions with very hyperkeratotic plugs. donde ahí se encuentran los tapones queratósicos individuales. While we think of keratosis lichenoides chronica as a very rare disorder, the pediatric keratosis lichenoides chronica appears to be more common than we thought. Si bien la queratosis lichenoide crónica es poco frecuente, como ya dijimos, la queratosis lichenoide crónica pediátrica suele ser más común de lo que uno piensa. With children with children representing up to 24% of cases in one study. Los casos pediátricos fueron del 24% en uno de los estudios. Lesions can be congenital, sometimes beginning in the first year, Las lesiones pueden ser congénitas, a veces comienzan en el primer año. and part of my reason for presenting this here is that some cases are familial. Y uno de los motivos por los cuales quise presentar este tema es que algunos de los casos son familiares. In one report, 8 of 14 patients had a family history, En uno de los informes, 8 de 14 pacientes tenían una historia familiar, suggesting possible autosomal recessive inheritance. lo cual sugiere una herencia. And so I think if anyone has patients with keratosis lichenoides chronica, genetic testing or genetic study of those families would be very interesting. Entonces, si alguien tiene pacientes con queratosis lichenoide crónica, sería interesante hacer estudios genéticos para analizarlos. Alopecia and itching appear more common in children with keratosis lichenoides chronica, La alopecia y prurito suele aumentar en niños con queratosis lichenoide crónica and the incidence of oral lesions appears to be decreased. y se reducen los incidentes de lesiones orales. Lastly, treatment is difficult.
Finalmente, el tratamiento es difícil. And one of your clues that you may be dealing with keratosis lichenoides chronica is that steroids are typically not helpful. Y una de las claves por las cuales uno puede identificar que está tratando con queratosis lichenoide crónica es que los esteroides típicamente no contribuyen. That's the end of my talk. Thank you very much. Muchas Ese gracias. es el final de mi charla. Muchas gracias.